Como esclavos y mendigos, dice el presidente Nicolás Maduro. Y bueno, uno se pregunta, y se lo vamos a preguntar a nuestros invitados, ¿qué tanto mejor estaban en Venezuela quienes decidieron irse? Bienvenido Andrés Seyrbin Pont, analista internacional. Gracias, Andrés, por estar aquí. Gustavo Ramírez Pérez es organizador de la ONG Un Mundo Sin Mordazas. Gracias por estar ambos aquí. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Cuando escuchan a Maduro hablar en estos últimos tiempos y de alguna manera analizar la realidad de su propio país con ese recorte tan particular que hace, ¿qué es lo que les causa a cada uno desde su lugar, ¿no? En el caso de Andrés, desde el lado del análisis. Bueno, yo creo que lo que más nos preocupa es esta distorsión de la realidad que se busca transmitir por parte de los medios oficiales en Venezuela. Buscan que el venezolano tenga el temor a la migración, buscan y de una manera aceptan que realmente hay un tema migratorio muy grande, de que hay muchos venezolanos que están saliendo, pero a la vez niegan las proporciones del mismo. Pero sobre todo lo que están tratando de hacer es ocultar la realidad venezolana, que es una realidad muy complicada. Hoy el venezolano está viviendo en condiciones paupérrimas. Hace un poco en la nota justamente estaban mencionando el tema del nuevo cono monetario, la nueva moneda que se va a implementar. Algo que no se está mencionando es que el salario mínimo a partir del viernes quedó en el equivalente a 900 pesos argentinos. Claro. Entonces, el venezolano promedio que está ganando un salario mínimo, incluso varios salarios mínimos, sigue estando por debajo de los estándares internacionales de pobreza. Están ganando menos de $1 por día. Claro. Entonces, las dificultades que están viviendo los venezolanos hoy por hoy son muy graves. Y por eso también nosotros como región tenemos que entender de que estos son personas que realmente están escapando de condiciones extremadamente vulnerables de vida en Venezuela. Y ahí tenemos una responsabilidad como región. En ese mismo tono y en ese mismo camino, desde tu lugar y sobre todo desde el lugar de la organización de otros hermanos venezolanos que están buscando alguna posibilidad de vida mejor, ¿cómo vivís vos esta sensación de que la cosa empeora cada día, ¿no? Mira, el discurso de Maduro y todos sus representantes va muchísimo más allá de la provocación, de la incitación, del cinismo. La verdad es que es parte del comportamiento orwelliano de esta tiranía de hacer todo para tener el control. ¿Por qué? Porque de alguna manera hablar de lo malo que puede ser el irse implica validar el montaje que ellos tienen en Venezuela para hacerle creer a los demás que no tienen que irse, que en Venezuela no hay una situación de crisis que le imponga a la persona la necesidad de irse. Entonces, para ellos evitar esa comparación es estrictamente necesaria y lo único que hace es evidenciar su persecución total del control, es la falta de control que tienen. Pues. A mí se me disparan miles de preguntas, ¿no? Pero hay dos puntuales. Número uno, si ya no quedan medios en contra del gobierno de Venezuela, ¿a quién le echan la culpa de convencer a la gente para que se vaya? Y, o sea, por más que quieran echar la culpa a la oposición, por algún lado tienen que canalizar esa propaganda, supuesta propaganda, para convencerlos de que partan. Y la otra es por qué obvió a la Argentina, siendo el mayor receptor de venezolanos después de Colombia. ¿Eso es porque realmente acá tienen mejores condiciones que en Colombia o son bienvenidos en todas partes y obvió a Argentina por otros motivos? Yo pienso, saltando un poco, André, que Argentina es el sitio en donde mejor podemos estar adentro de Sudamérica. Geográficamente es lo más lejos que podemos llegar y además socialmente se nota una diferencia con respecto al resto de la región. La actitud de buen anfitrión de Argentina con el inmigrante es obvia. Esta semana tal vez mi comentario sea un poco controversial por algunas noticias recientes, pero en líneas generales, los que hemos vivido el proceso migratorio en otros países, sobre todo en Estados Unidos o Europa, sabemos que aquí es sumamente amigable. Creo que sería la opción número uno para cualquier venezolano que sale. Luego viene la realidad, a ver si logra llegar hasta acá. Claro. Ahora, parte de lo que planteaba Nico, sí, vamos a escucharlo, Andrés, perdón. No, yo iba a hacer un comentario de por qué es esa preferencia discursiva hacia Colombia. Hay que pensar cuál es la concepción geopolítica del gobierno venezolano. Claro. Colombia es parte del enemigo que forman y que construyen. Entonces, lo que pasa dentro de Venezuela, desde la perspectiva del discurso oficial, es una iniciativa de desestabilización que viene desde Estados Unidos y de Colombia. Y Colombia es
el actor por el cual Estados Unidos actúa en la región contra Venezuela. Entonces siempre es importante enfatizar a Colombia como el enemigo. Claro, Argentina claro. está distante en términos, si lo pensamos incluso en términos militares. Claro. Entonces siempre el énfasis sobre Colombia va a ser importante, sobre todo ahora que hay un nuevo presidente que está asumiendo una línea mucho más dura con Venezuela. ¿Quién gana en esta cuestión? Digo, ¿quién cree Maduro que gana en esta cuestión y en esta situación que pone a la sociedad en la incertidumbre de no saber cómo van a hacer para vivir el día a día? Yo creo que ya no es una cuestión de quién gana, sino de la capacidad de Maduro y la gente que se mantiene en su entorno político directo de poder a los arañazos mantenerse en el poder. La estructura es endeble, por un lado, por otro lado también hay una capacidad orwelliana, como bien estabas describiendo, del Estado venezolano de tratar de mantener un mayor control sobre todos los aspectos de la vida de los venezolanos, pero igual sigue siendo una situación bastante precaria. La credibilidad que tienen las instituciones en Venezuela es muy baja. El venezolano promedio está desencantado, incluso el chavista. Se ha hecho común el comentario de yo soy chavista, pero Maduro hay que tumbarlo. Entonces, yo creo que en todo caso esto apunta realmente a tratar de buscar cuanta herramienta sea posible para tratar de consolidar esa posición de poder. Pero ¿es poder? ¿Es dinero? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque uno no lo termina de entender. O si simplemente hay locura y desestabilización de un personaje mesiánico. Yo quisiera compartir contigo unas impresiones que he rescatado recientemente de compartir con personas cubanas acá en Argentina, que me dicen que ya Venezuela está largo, peor que Cuba, en el sentido de que en Cuba hay un Estado que a nadie le gusta, pero hay un Estado. En Venezuela ya no hay ni siquiera un Estado, sino es una total calamidad de criminales peleando entre sí por el poder. Citando un poco a Hannah Arendt, no hay poder, lo que hay es violencia por la ausencia del poder. La violencia es el recurso que queda ante la ausencia del poder. Si hubiese poder no habría necesidad de la violencia que ejerce el gobierno venezolano. Les propongo, y le propongo a Nico también, que escuchemos la palabra, vos preguntás por Argentina, la palabra del presidente Mauricio Macri sobre esta cuestión. ¿Qué opina sobre la situación venezolana? Propondrían conjuntamente una petición a la Corte Penal Internacional para pedir que se investigue presuntos crímenes o no tan presuntos crímenes de lesa humanidad al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, ¿Cuándo va a suceder eso? Está en proceso. En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a todos. No solamente a la oposición, a los ciudadanos en general, ¿no? No soy optimista en el corto plazo de lo que va a pasar en Venezuela. Bueno, el presidente argentino no es optimista con respecto a esta situación y es parte de las herramientas que existen a nivel internacional, este llamamiento para intentar hacer algo desde la comunidad internacional. ¿Alcanza? A ver, las herramientas que tiene la comunidad internacional son limitadas, pero no por ello hay que descartarlas. Siempre es importante el elemento de presión, sobre todo en un contexto en el cual, antes que nada, estamos tratando de tener las acciones que está llevando adelante el gobierno venezolano. Lo que señala el presidente Macri es muy importante. Es la violación sistemática de los derechos humanos. Y esa es la gran diferencia. Cuando estamos viendo el caso venezolano, no se trata de casos aislados, no se trata de incidentes particulares, estamos hablando de un accionar sistemático por parte de los entes represivos del Estado venezolano contra la población venezolana, en particular contra aquellos sectores que considera disidentes u opositores a sus lineamientos ideológicos. Entonces, ahí la comunidad internacional no se puede quedar de lado. Entonces, un primer paso es llevar esto ante la Corte Penal Internacional y para eso se requiere que los estados de la región refieran este caso a la Corte Penal para que eventualmente se pueda llevar a cabo un proceso en contra de aquellos perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad. Claro. Pero la presión internacional viene por varios lados. O sea, está la presión que se ejerce directamente sobre el gobierno venezolano, pero también está la presión que tenemos que ejercer sobre la región, sobre países como Colombia, Ecuador, Brasil, para que controlen la situación en sus propios países. Y cuando digo control, no estoy hablando de controles migratorios. Sí. Estoy diciendo de que no podemos dejar que pase lo mismo que pasó este fin de semana, cuando brasileños fueron y quemaron un campamento de refugiados venezolanos y 1.200 venezolanos volvieron a Venezuela. O cuando como estábamos hablando hace un rato con Gustavo, cuando Trinidad y Tobago expulsó a venezolanos y los montó encima de un avión militar venezolano y los devolvió a Venezuela.
Claro, es mandarlos a la muerte. Un precedente directamente. terrible que Claro. que no se quisiera haber sentado jamás y que no se repita en el resto de la región. Por ende, es importante enfatizar, no es solo la presión sobre el gobierno venezolano, pero estos países tienen que cumplir con una función que es la responsabilidad que ellos tienen de proteger a esas poblaciones vulnerables. Y terminando de completar un poco tu pregunta, si alcanza, es difícil decir sí o no, pero lo que sí te puedo asegurar es que es necesario. Alcance o no alcance, forma parte de las cosas que hay que hacer. Elevar esta denuncia, sostener la presión y aclararle al mundo que existe esta situación de violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Una de las noticias que generó revuelo estos últimos días, circuló, que llegó a través de WhatsApp y de redes sociales, es el envío de un barco sanitario desde Estados Unidos a la costa de Colombia para colaborar con la asistencia sanitaria a los refugiados desplazados venezolanos. Automáticamente uno piensa en si realmente es como para tomar el susto que tienen los que están a favor todavía de Maduro diciendo se viene la intervención militar. Y por otro lado ya hemos escuchado a muchísimos venezolanos diciendo que es la única salida. Si bien esto es asistencia sanitaria, ¿ustedes consideran que la intervención militar es una forma de poner punto final a esto? Y si así fuera, ¿no tendría efectos negativos sobre el resto de la región? Bueno, yo considero que realmente no es la opción viable. Si vemos los antecedentes recientes de intervenciones norteamericanas en diferentes partes del mundo, justamente con justificaciones humanitarias, y principalmente resalto el caso de Libia, no es la solución. El problema central es que no se trata solamente de sacar del poder a un presidente como Maduro, sino entender de que el colapso de esa estructura implica también un mayor colapso de todo el Estado venezolano, y si no hay una disposición realmente, una voluntad por parte de los países que van a intervenir de poner tropas en el terreno y reconstruir ese país, lo único que vamos a estar haciendo es eliminando un cabecilla para que asuma otro. Y ahí en verdad lo que podemos lograr, y es muy probable que pase en un contexto de una intervención extranjera, es que simplemente aumentemos aún más la violencia, aumentemos más la crisis humanitaria y creemos aún más refugiados escapando de Venezuela. Cuando vos hablas de otro líder, ¿te referís a Diosdado Cabello puntualmente? Hoy en día yo no me atrevería a apuntarle el dedo a ningún líder en particular. Yo creo que cada vez estamos hablando de diferentes facciones, hay muchos intereses en pugna dentro de Venezuela, entonces es muy difícil pensar quién asumiría esa posición de liderazgo porque tampoco sabemos qué efectos tendría ese terremoto sobre las estructuras del gobierno venezolano. Yo creo que lo que sí tenés riesgo es que tenés un país que está altamente militarizado, en el cual muchos de estos sectores que están armados y controlan importantes partes de la economía pueden entrar en disputa. ¿Se puede hacer oídos sordos o no mirar y no ver la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela? ¿Es posible que esto suceda entre hermanos dentro mismo del país? A mí me parece surrealista cuando encontramos personas que niegan lo que está pasando en Venezuela. Y no puedo sino recordar cosas como la negación del holocausto. O sea, una humanidad que niega el holocausto, por supuesto, se puede esperar que niegue la crisis de Venezuela. Mira, yo te lo pongo en perspectiva y lo que voy a decir no es una declaración ni alarmista ni sensacionalista, es real. En lo que va de año han salido más ciudadanos de Venezuela que los ciudadanos que han entrado de África a Europa, por ponértelo en perspectiva. Es virtualmente la Siria de Sudamérica lo que convierte a Colombia en la Turquía entonces, ¿no? En términos de haber aguantado, en todo el buen sentido de la palabra, la cantidad, los recursos y las exigencias que implica este éxodo. Es una tragedia de unas proporciones sin precedentes en la región. En ese sentido, yo quisiera agregar también que, diciendo un poquito de lo que dice Andrei en relación con lo de la posibilidad de una intervención militar, a pesar de que, paradójicamente, representa una organización de derechos humanos, desde luego que abogamos por la no violencia. El uso de las armas es monopolio del Estado, así que es su legítimo derecho, pero lo que sí quiero decir es que se trata más de un tema de probabilidad que de posibilidad. Yo creo que posible es. Lo que no sé es qué tan probable sea. Ideal definitivamente no es que haya una intervención, pero sí es necesario la participación con fuerzas, con medidas contundentes, tangibles, reales de parte de la comunidad internacional. Y siento que además el uso posible de la fuerza militar es diferente en el caso de Venezuela y difícilmente se puede comparar con otras intervenciones
extranjeras, solo por el hecho de que estamos hablando adentro de una región que tiene una comunidad cultural, que tenemos unas variables más similares que cuando lo haces en el Medio Oriente o en África. Estamos hablando de unas interacciones mucho más complejas, pues. Creo que se podría esperar un desenlace más positivo, pero lo ideal es que no lleguemos allá. El tema, lo único que te mencionaría ahí es que recordemos que Venezuela es el segundo país más violento del mundo. Sí. Sumémosle a eso una intervención militar, un descontrol absoluto dentro de las fronteras venezolanas, y ahí es que está mi preocupación. Yo creo que a veces es difícil para nosotros en Argentina entender el nivel de la violencia en Venezuela. Dimensionarlo, ¿no? Claro, o sea, claro. si nosotros el día de mañana vemos en las noticias que se estrella un avión 747 con 500 personas encima y mueren, decimos eso es una tragedia terrible. Bueno, en Venezuela por semana muere el equivalente a un Jumbo 747 estrellándose a causa de la violencia, a causa de la delincuencia y a causa de la represión de los entes estatales. Entonces, si a eso le sumamos aún más violencia que va de la mano con una intervención militar, estamos generando un caldo de cultivo para algo que realmente no estamos seguros qué es lo que puede venir después. Y ahí está el mayor riesgo. Gracias a ambos por haber venido. Un placer Bueno, tenerlos muchas aquí. gracias. Gracias a ustedes.